Buenos días a todos y a todas. Vuelvo a hacer este directo sobre febrero, ya que hubo un pequeño problema técnico en la anterior grabación, me había dejado el micro en mute. Bien, al grano. Este canal, lo he dicho varias veces, este canal jamás dijo que iba a hablar solamente de la Unión Europea y del euro. De hecho, la defensa de la unidad territorial de España es parte de la línea que yo defiendo. ¿De acuerdo? Entonces, y considero que es uno de los grandes problemas de España, aparte de la pertenencia a la Unión Europea y al euro, ¿no? Entonces, resulta que recientemente he dado con unos documentos que son los documentos políticos emanados del primer congreso del Frente Obrero, que celebrado el pasado 12 de junio de 2022, pero ahora el 7 de septiembre publicaron sus documentos políticos en su página web y parece que nadie bueno, no mucha gente se ha dado cuenta porque en sus documentos políticos no hay mención alguna al derecho de autodeterminación ni a las naciones y nacionalidades de España. Entonces esto lo he comentado con gente porque es que, claro, yo estaba en casa de un amigo, aquí con el móvil en la mano, y di con ello y dije, a ver, no puede ser. Y luego busqué con el buscador del documento PDF autodeterminación, la palabra autodeterminación, y solamente venía referida al Sáhara Occidental. Pero busqué naciones, nacionalidades y no venía nada. Entonces esto lo he comentado con gente y hay gente que conozco que ha estado en el Frente Obrero, que me dicen que esto en realidad es una estrategia. En realidad es una forma de engañar al personal para ocultar sus verdaderas intenciones. Pero yo es que esto precisamente no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro y es lo que vamos a tratar de analizar en este vídeo, ¿no? Yo no tengo tan claro que ellos tengan la voluntad de engañar, ocultar sus verdaderas intenciones. Yo creo que es perfectamente posible que no tanto que el PMLRC, porque el PMLRC es el armazón del Frente Obrero, porque pueden decir misa, pueden decir que el PMLRC y el Frente Obrero son dos cosas distintas, la cuestión es que hay una relación muy estrecha entre uno y otro, ¿no? Entonces el PMLRC puede defender el derecho a autodeterminación, pero bueno, si resulta que es cierto que el Frente Obrero es una organización democrática, y parece ser que lo es, pues resulta, bueno, pues lo que ha pasado es que el derecho de autodeterminación para las supuestas naciones de España ha sido rechazado en el Congreso de Frente Obrero. O sea, creo que es lo que ha pasado. A menos que el propio PMRC y el propio Frente Obrero, suponemos sus bases militantes, han cambiado de opinión con respecto al derecho de autodeterminación. Entonces es verdad, sí, es verdad que en su página web, frenteobrero.es, en el apartado ¿Quiénes somos?, que de hecho os lo voy a enseñar en compartir pantalla. Claro, siguen, aquí se ve, punto 7, se ve, sí, punto 7, apuesta firme por la resolución del problema de la cuestión nacional mediante el derecho a la autodeterminación y la apuesta por una España que sea una unión voluntaria de pueblos. ¿De acuerdo? Entonces, en eso se basan los que dicen que en realidad es una estrategia para engañar a la gente. Es una explicación plausible, pero es que hay otra explicación también que yo, una vez más, aplicando la navaja de Occam, ahora voy a explicar lo que es la navaja de Occam. Aplicando la navaja de Occam, yo tiendo a pensar que no tiene por qué ser algo perverso, sino simplemente es que no han actualizado la página web. Es que os voy a dar un ejemplo. Yo no soy militante, pero bueno, contribuyo con dinero, o sea,
con un poco de dinero a un movimiento soberanista francés que se llama Generación Frexit, que trata de recoger firmas para que haya un referéndum en Francia sobre la pertenencia a la Unión Europea. Y uno de los miembros, que era Vincent, o sea, uno de los firmantes del referéndum, era Vincent Rousseau, que economista que había trabajado para el Banco Central Europeo y que falleció creo que de cáncer en 2021, en febrero de 2021, y yo les escribí diciéndoles, oye, que estamos en 2022, casi en 2023, y pone, debajo de su fotografía, pone, Vincent nos ha dejado en febrero. Y ahora lo han cambiado. Ahora ha puesto, Vincent nos dejó en febrero de 2021. Pero quiere decir que no es nada raro que los partidos políticos no actualizan su página web. Si es que no es nada raro que la gente sea muy cutre, contrariamente a mí. Yo trato de evitar esas cosas. Y bueno, pues también, esto ya es un poco de cultura general, pero también me interesa comentarlo, porque uno de los temas que me apasionan es refutar las teorías de conspiración. Este concepto creo que hay que conocerlo, navaja de Occam, que dice Wikipedia, voy a agrandar la pantalla. Dice, la navaja de Occam, a veces he escrito Occam o Occam, bueno. Principio de economía o principio de parsimonía, lex parsimoniae, es un principio metodológico y filosófico atribuido al fraile franciscano, filósofo y lógico escolástico Guillermo de Occam, según el cual, en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. Sigue Wikipedia diciendo, esto implica que cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja. Creo que se entiende, ¿no? O sea, si tú tienes un suceso, por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre, y tienes dos explicaciones de esos atentados. Tienes la versión de la teoría de conspiración, o sea, la versión Thierry Meyssan, por ejemplo, bueno, la versión del documental Zeitgeist, que salió allá por el año 2007 por ahí, o 2009. Y luego tienes la explicación de la comisión independiente sobre los atentados del 11 de septiembre. Y bueno, pues, y entonces, ¿con cuál teoría te quedas? Pues con la explicación más simple. Porque, quiero decir, o sea, es que una cosa que dice Wikipedia es que, o sea, que no dice Wikipedia sobre esa navaja de Occam, es que si una explicación, en este caso la más compleja, si una explicación plantea más interrogantes de los que resuelve, ejemplo, las torres gemelas fueron demolidas por dinamita desde dentro. Pues eso, claro, sí, es una explicación a algo, pero luego plantea muchísimos interrogantes que no se resuelven, que no se contestan. Pues entonces esa teoría tiene que ser desechada y en detrimento, a favor de la explicación más simple, que es que unos terroristas de Al-Qaeda han atacado el World Trade Center. ¿Y que las torres se derrumban? Sí, pero hay otra explicación mucho más simple a eso. Que eso ya, si se da la oportunidad de escribir un artículo para la revista La Razón Comunista. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. El caso es que en este caso la navaja de Occam la intento aplicar y porque por una parte se me dice que en realidad por parte del Frente Obrero, por parte de Roberto Vaquero, es una estrategia para engañar a la gente, aunque no renuncian a su objetivo de aplicar el reconocimiento del derecho a autodeterminación cuando tomen el poder, es decir, cosa que no va a ocurrir nunca, pero bueno, la cuestión es que ellos difunden
han difundido la idea de que España es un Estado plurinacional y que, por tanto, hay determinadas regiones de España que tienen, se les debe conceder un derecho de autodeterminación. Eso es lo que difunden, lo que han difundido. Pero en los documentos políticos del Centro Obrero, que es lo que vamos a ver ahora, dicen pues lo contrario. Y yo, pues, es una posibilidad, pero me parece algo maquiavélico y perverso, ¿no? Y que no sé a dónde puede llevar. O sea, no sé a dónde llevaría eso. Que le reporte un beneficio al Centro Obrero. Entonces aplico la navaja de Occam y opto yo por creer en otra teoría más sencilla, que es, pues mira, Roberto Vaquero o la ponencia en el Congreso defendió el derecho de autodeterminación y el Congreso dijo no, no lo aceptamos. Que lo mismo me equivoco, pero bueno, en cualquier caso algo ha pasado. Algo ha pasado y ahora vamos a pasar a comentar los documentos políticos. Voy a compartir pantalla. Se me oye, ¿no? Si no se me oye, por favor, señaládmelo por el chat y nada, pues se vuelve a hacer otro día. Que ahora que me alegro de tener que haberlo hecho de nuevo porque en el anterior vídeo que había grabado había ido mucho por las ramas y además rozado un poco la frivolidad, aparte la miniatura era poco seria, en fin. Se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Lo estoy compartiendo en pantalla. Entonces, donde hablan de la cuestión nacional española es en estructura territorial de administración, ¿vale? La página 73 de sus documentos políticos. Bueno, entonces, primer punto, bueno, que no sé por qué lo llaman documentos políticos cuando es un solo documento. Es un documento en PDF con un programa político. Entonces, no sé por qué lo llaman documentos en plural, pero bueno, en fin, eso es lo de menos. Bien, dicen, en España hay graves problemas que se han visto acentuados por la ineficiencia de la estructura territorial autonómica y por la ley electoral. El más acuciante de ellos es el problema nacional. Vale, entonces lo que dicen es que hay un problema, que es el problema nacional, que ha sido acentuado por la ley electoral. Vale, sí es verdad, efectivamente, porque la misma ley electoral que permite darle, bueno, que en sus tiempos le ha permitido darle una sobrerepresentación, por ejemplo, a partidos como el PP o como el PSOE o el PNV, pues en las últimas elecciones al Parlamento catalán le ha dado una sobrerepresentación a partidos separatistas, ¿no? Bien, entonces esto es correcto, sí. Aunque una cosa, hablan de problema nacional, pero como veréis después, luego solamente se refieren a una nación, que es España. Si la única nación a la que hace mención es España, porque dicen problema nacional, pero no se refieren en ningún momento, ya veréis, a ninguna nación catalana, vasca, gallega, y la única nación a la que hacen mención es España, pues no sé qué tipo de problema nacional. Es que, claro, en ese cajón de desastre, problema nacional, entonces puede caber muchas cosas. Es que Telecinco puede ser un problema nacional. La pertenencia al euro y a la Unión Europea es un problema nacional. En fin, la existencia de Podemos es un problema nacional, la existencia de Vox es un problema nacional. O sea, no, porque históricamente, es decir, el movimiento comunista de quinta generación, según la taxonomía de Gustavo Bueno, que es del cual es heredero el Frente Obrero de alguna forma, hablaba de cuestión nacional, ¿no? Cuestión nacional más y refiriéndose, citando cuáles son las naciones que deben tener reconocido su derecho a la autodeterminación. Históricamente era Cataluña, País Vasco y Galicia, aunque ahora ya no se sabe, porque es que incluso en su propia página web siguen diciendo que hay un problema colonial en Canarias y que hay que finalizar el
el imperialismo español en Ceuta y Melilla, en fin. Cosa que en estos documentos políticos no dice en absoluto. O sea, quiero recalcarlo. En fin. Sigamos. La solución propuesta por la izquierda fue la de no hacer nada y la de la derecha reprimir, empeorando aún más la situación. Entonces, primer punto. La izquierda no hizo nada. Bueno, depende de qué izquierda. Podemos insistió bastante en siempre y en todo momento en que hubiese por lo menos una consulta. No sé si vinculante, pero que hubiese una consulta en Cataluña. O sea, que la izquierda no hizo nada, algo hizo. Y la solución de la derecha fue reprimir, empeorando aún más la situación. Entonces, es verdad que desde que el gobierno de Mariano Rajoy intervino el 1 de octubre de 2017, demasiado tarde, con contundencia, prefiero por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con una contundencia proporcional a, ¿cómo decirlo?, a cómo se fue dilatando en el tiempo la intervención del Estado español, del Estado central, porque es que intervinieron demasiado tarde. Créanme que en Francia o otro país de Europa es que se hubiese intervenido mucho antes. Vale, me he perdido. Ah, sí, que claro, entonces, efectivamente, entonces, en las siguientes elecciones que hubo, pues entonces ¿cómo decirlo? Los partidos separatistas no solamente obtuvieron mayoría en el Parlamento catalán a nivel de escaños, sino que incluso tuvieron mayoría en términos numéricos. ¿De acuerdo? No obstante, decir que la derecha, es decir, Rajoy, al reprimir empeoró la situación, no sé, ¿qué hubiese propuesto Roberto Baquer? ¿No hacer nada? Que la derecha, con el apoyo del PSOE, no hiciera nada. Y que declarasen la Declaración Unilateral de Independencia y lo mismo entonces otro país como Alemania o Estados Unidos, yo qué sé, o Inglaterra, hubiese reconocido la independencia de Cataluña, pues yo creo que ahí la situación sí estaría mucho peor que ahora. Tendríamos entonces un problema del copón. Entonces, que el gobierno del PP, o sea, de Rajoy, empeoró la situación en ese momento, yo no tengo nada claro, ¿eh? No tengo nada claro. Disculpad. Sigamos. El problema nacional no se puede resolver por la fuerza. La única forma de mantener la unidad nacional es mediante la unión voluntaria y la derrota política y social de los movimientos separatistas reaccionarios. Varias cosas. Hablan de unidad nacional. Entonces, para mí está claro que el país España es una nación y que parece que la única nación que existe es la suya, es España. Contrariamente a lo que antes decía con insistencia Roberto Vaquero, que hay 4 naciones, ¿no? Que está por una parte Cataluña, País Vasco, y que en País Vasco no se sabe si está en Navarra o no. Y luego está Galicia, y todo lo demás es España, o será Castilla, pero claro, en Castilla metemos a Asturias, a Murcia, a Valencia, no sé, bueno, todo lo demás es España, ¿no? Pero lo curioso es que luego al mismo tiempo España es un estado multinacional, entonces es curioso porque es que Cataluña es España también. Bueno, en fin, es complejo, pero bueno, eso es lo que tiene el concepto de naciones, ¿no? Bueno, del cual ya han hablado otros como Santiago Mesías sobradamente, ¿no? De lo absurdo que es el concepto de naciones, ¿no? Es como hablar de coche de coches, ¿no? De cuchara de cucharas, ¿no? Luego dicen el problema nacional solo se puede, o sea, la única forma de mantener la unión nacional es mediante la unión voluntaria. No dicen de qué, porque en el pasado hubiesen dicho la unión voluntaria de las naciones y nacionalidades del Estado español, ¿de acuerdo? Ahora en su página dicen pueblos,
Pero claro, es que entonces es confuso, porque es que si ellos que son unos dogmáticos, unos talmudistas del marxismo-leninismo clásico, eh, la- el derecho de autodeterminación se concede a naciones. Entonces, si se concede, habla claro. No digas pueblos, di naciones. Eso es lo que dicen en su página web. Pero es que ahora dicen unión voluntaria de no se sabe qué, de regiones, de naciones, de pueblos. No está precisado. Y luego lo que me gusta mucho es que dicen la derrota política y social de los movimientos separatistas reaccionarios. Y es que eso es una cosa también que lo he visto en Roberto Vaquero, que es muy contradictorio. Bueno, no contradictorio, pero es que es como poco claro, ¿no? O sea, o muy oportunista, porque eh, él dice que hay que conceder el derecho de autodeterminación. Vale. Entonces, yo en el siglo XXI, yo entiendo el derecho de autodeterminación como un referéndum en el cual vote la nación concernida, que es la nación catalana o la nación vasca. Y si en un referéndum o votan todos o no vota nadie. Sin embargo, yo le he llegado a oír decir que en Cataluña ellos RC, porque prefiero llamarlos RC, o sea, no el PMLRC, que es un nombre bastante ridículo en mi opinión. RC hicieron campaña contra el proceso porque era reaccionario. Perdona, pero el proceso era un referéndum de autodeterminación. Lógicamente tienes que haberlo apoyado. Ah, pero es que los que lo llevan son reaccionarios. Ya, pero bueno, es decir, ellos están aplicando lo que tú quieres, en el fondo, que es un referéndum de autodeterminación. O sea, haz campaña para que la gente vote no a la independencia. Porque es que, además, una vez en un vídeo que hizo sobre Armesía y, bueno, riéndose de Armesía, pero eso es lo de menos, eh, dijo que los bolcheviques concedieron el derecho de autodeterminación eh, para Ucrania, pero que luego a los nacionalistas ucranianos se les reprimió por reaccionarios. Y eso es una cosa que he visto que es una constante en Roberto Vaquero, es que cada vez que habla de movimientos separatistas, Bildu, PNV, Junts per Cat, Esquerra Republicana, los llama reaccionarios, pero ellos son los que están, que empujan hacia un proceso soberanista de autodeterminación. Entonces, a ellos o sea, les vas a reservar el mismo destino que supuestamente se le reservó a los nacionalistas ucranianos, porque es que entonces eso ya no es derecho de autodeterminación, es simplemente, bueno, es derecho de autodeterminación, pero no de la nación, sino solamente de los que son de tu cuerda, es decir, los comunistas, marxistas, pensamiento en Hoxha o lo que sea, bueno, en fin. Bueno, los que sean de la cuerda del centro obrero, básicamente. Entonces es contradictorio. ¿Cómo es posible que tú defiendas el derecho de autodeterminación de Ucrania, en este caso, es lo que decía en este vídeo, aquel vídeo, pero a los nacionalistas ucranianos hay que reprimirlos porque son reaccionarios? Pero entonces ya no es un derecho de autodeterminación de las naciones. Si es con un sufragio censitario, bueno, sufragio limitado, por así decirlo, pero entonces eso ya no es un derecho de autodeterminación de las naciones. Es como si mañana hay un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, pero los reaccionarios tienen prohibido votar. Pues eso ya no es democrático, Roberto Vaquero, ¿eh? Pero bueno, el caso. Así, yo en principio estoy totalmente de acuerdo. Derrota política y social de los movimientos separatistas reaccionarios. Que aparte que eso es un pleonasmo. Separatistas reaccionarios, cualquier movimiento separatista, se disfrace de izquierdas o derechas, va a ser reaccionario. Bien, entonces sigamos. Nosotros nos posicionamos en contra de todos los procesos independentistas que se desarrollan en la actualidad en España debido a su carácter reaccionario. Los microestados no tienen sentido en las condiciones materiales actuales y consideramos que la única forma efectiva de defender el futuro de los trabajadores es estando unidos y haciendo fuerza contra nuestro verdadero enemigo, el sistema capitalista.
Bueno, el sistema capitalista, así en abstracto, sin decir sistema capitalista atado a, sin decir a qué estado o estados está atado este sistema capitalista, es un poco una abstracción, ¿no? Yo prefiero decir, bueno, yo para mí el principal enemigo es la Unión Europea. Porque el capitalismo que está sufriendo los trabajadores, las clases populares de España, es el capitalismo administrado por la Unión Europea. Pero bueno, por lo demás, totalmente de acuerdo. Sí, sí, efectivamente. O sea, no es que los microestados no tienen sentido. Bueno, hay microestados que existen. Singapur es un microestado, San Marino es un microestado, pero es que efectivamente, si tú quieres hacerle frente a este capitalismo que tú mencionas, podríamos llamarlo capitalismo neoliberal globalizado, occidental, y algunos añadirían anglo-germánico, bueno, pues si tú quieres hacerle frente a ese capitalismo en las mejores condiciones, está claro que es mejor con un Estado, un país grande como lo es España. Eso está clarísimo. Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo con el Frente Obrero. Siguen. El sistema autonómico tal y como está concebido fue un error. Existe una burocratización excesiva y en asuntos de gran relevancia una inoperatividad general significativa. Bueno, sí, se refieren a que, sí, bueno, que hay duplicidad, o sea, iba a decir duplicidades, no, pero no encuentro la palabra. A ver si encuentro la palabra. Sí, bueno, que hay, sí, que hay instituciones tan duplicadas, básicamente. Esto lo vemos, por ejemplo, pues con el ministro de Consumo de nuestro querido Alberto Garzón, ministro estratégico y necesario donde los haya, que ya de por sí tiene poca utilidad, pero es que encima hay una consejería de consumo en las autonomías. Entonces, no sé de qué, bueno, en fin, no sé muy bien de qué puede servir un ministerio de consumo a nivel, bueno, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Siguen. Nosotros somos partidarios de una república federal simétrica, pero hasta que llegue el momento de decidir la nueva forma de Estado, pensamos que es necesario igualar las competencias y regímenes fiscales de todas las autonomías. Bueno, primer apunte. Bueno, yo también estoy a favor de una república federal simétrica. En ese sentido sí que me distingo de otros partidos y formaciones como Vanguardia Obrera o el extinto Somos España, la extinta Somos España, porque no veo de qué manera se podría implantar una estructura administrativa centralista en España a corto plazo. Yo, si es una república federal simétrica, es decir, que supondría quitarle privilegios a ciertas comunidades como Navarra y País Vasco, y posiblemente otras como Cataluña, pues fantástico. Que el otro día estaba hablando con unos amigos que me decían, pero ¿dónde ves tú que exista en el mundo un ejemplo de república federal simétrica? La República Federal Alemana. La República Federal Alemana Alemania es el país más descentralizado del mundo. Después viene España, pero el más descentralizado del mundo, según un estudio de la Universidad de Oxford, es Alemania. Pero Alemania, a diferencia de España, es federal simétrico. Es decir, no hay lenders que tengan privilegios con respecto a otros, salvo error mío, pero en principio, o sea, yo nunca jamás he oído que la República Federal Alemana tenga las anomalías que ocurren en España, y aparte es una película federal unitaria. O sea, unitaria. Quiero decir que es que el separatismo en Alemania está prohibido. Los partidos separatistas están prohibidos. La posibilidad de que un lander obtenga su independencia no está contemplada por la ley fundamental, que ahí lo llaman la ley fundamental, la Constitución alemana. Entonces, totalmente de acuerdo con igualar las competencias y regímenes fiscales de todas las autonomías, pero claro, una vez más, es que eso es totalmente incompatible con el derecho de autodeterminación. Quiero decir, si mañana el Frente Obrero toma el poder en España y quiere que el País Vasco, o sea, Euskal Herria, por llamarlo así, y Cataluña se mantengan en el territorio español,
va a ser a cambio de, como mínimo, de mantener lo que tienen ya o incluso concederles más. Quiero decir, en el caso de que tú quieras una unión voluntaria y libre de pueblos, defendiendo el derecho de autodeterminación, que es lo que ponen en su página web. Aquí no. Pero que aquí no, aquí dicen lo contrario, totalmente lo contrario. Pero quiero decir, eh, supongamos que dicen que digan las dos cosas en el tiempo, ¿vale? Supongamos que dicen que, que defienden el derecho de autodeterminación, pero no lo quieren decir en sus documentos políticos, pero por otra parte dicen hace falta igualar las competencias y regímenes fiscales de todas las autonomías. Eso es imposible. O sea, es una contradicción en los términos. Si tú defiendes el derecho de autodeterminación, para convencerles de que se queden en España, va a tener que ser a base de cederles todavía más. Bueno, y de todas formas, yo te digo una cosa, de facto el Estado, o sea, el Estado de las autonomías es un Estado federal, o sea, eso hay que decirlo. Después siguen diciendo una gran verdad. Los vascos o los catalanes no son ni más ni menos que los extremeños o los murcianos. Las relaciones entre las diferentes regiones deben ser en igualdad, con las mismas condiciones para todos. Por otra parte, hay ciertas competencias como educación y sanidad que deben ser centrales. Pues una vez más, o bien han cambiado de opinión totalmente, pero entonces tienen que actualizar su página web, o bien en su página web siguen diciendo que hay que defender el derecho de autodeterminación, pero entonces eso es totalmente incompatible con lo que dicen aquí. Los vascos, los catalanes no son ni más ni menos que los extremeños, los murcianos. Si hay regiones de España que tienen un derecho histórico, tienen derechos históricos, y por tanto deben tener privilegios, y tienen un derecho a la autodeterminación, es decir, un privilegio a la secesión que no tienen los murcianos y extremeños, eso es, decir, eso supondría que porque los vascos, los catalanes y los gallegos están por encima de los murcianos y los extremeños, que es lo que se niega en ese texto, ¿no? Pero claro, insisto, eso es incompatible totalmente con el derecho de autodeterminación. Entonces, insisto, o sea, o bien han cambiado de opinión, pero entonces se les ha olvidado actualizar la página web, o no han cambiado de opinión y en realidad están engañando al personal, pero entonces tienen que dar explicaciones. Tienen que dar explicaciones porque están diciendo cosas totalmente contradictorias, o sea, totalmente incompatibles. Y por otra parte, lo que dicen hay ciertas competencias como educación y sanidad que deben ser centrales, o sea, centralizadas, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso es el programa de Vox, eso es lo que propone Vox. Pero yo si estuviera en un partido político, si yo estuviera en un partido político también defendería eso. O sea, no defendería implantar un Estado centralista, sino que empezar por ahí, empezar por recentralizar competencias como educación y sanidad, que es lo que decía Marc Ridel en la entrevista que le hice, que él decía, bueno, yo soy francés jacobino, pero bueno, entiendo que España tiene una historia diferente y identidades regionales muy fuertes, pero él decía, pero lo mínimo sería centralizar sanidad y educación. Yo creo que si haces eso ya abres la caja de Pandora. No hace falta decir que... mm, Quiero decir que si abres esa caja de Pandora, yo creo que todo lo demás ya se podrá cuestionar y eso podrá favorecer en un futuro posiblemente que haya un Estado centralista en España, pero no veo muy bien de qué manera se podría llegar a un Estado jacobino total, ¿no? A corto plazo, por lo menos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el Frente Obrero. O sea, empecemos por centralizar educación y sanidad y luego ya veremos. Si ese tabú se ha roto, entonces ya se podrá centralizar más cosas. Y son muchas las cosas que se deben centralizar. Bien, sigamos. Bueno, pues ya terminamos. Dicen,
Sí, después. España es un país con una gran burocratización. Sí, se refieren a las duplicidades. Y por ello creemos que es necesario rebajar el número de cargos políticos y cargos administrativos, acabando con duplicidades y puestos improductivos. Sí, pues eso estoy de acuerdo. En Francia también, estoy a favor de disolver los consejos regionales, que no tienen ninguna utilidad. O sea, bueno, no. O sea, estoy a favor de que las regiones en Francia sean lo que fueron hasta el año 81, me parece que fue. Es decir, meros organismos administrativos, simplemente, y no lo que se han convertido ahora, sino que ahora son entidades políticas, sin parlamento, pero son entidades políticas con consejeros regionales pues que suponen una pasta, ¿no? Y toda la estructura administrativa que supone el Estado de las autonomías en España, pues debe suponer una pasta que nos podríamos ahorrar eliminando efectivamente ministerios y consejerías inútiles o duplicadas, o sea, instituciones duplicadas. Y eso se puede conseguir pues, centralizando competencias, ¿no? Aunque bueno, tampoco soy un experto en el tema, pero sí. No había visto esto un momento. Darío Balado, la navaja de Occam es la explicación más sencilla suele ser la correcta. Pues sí, es lo que dice la navaja de Occam correctamente. Bien. Luego terminan diciendo, también defendemos la unión de municipios para primar la operatividad, la eficacia y el bien de los ciudadanos, ya que en España hay demasiadas administraciones locales. Bueno, con eso debo decir que estoy en desacuerdo. Eso estoy de desacuerdo porque eso se está haciendo, se ha estado haciendo desde hace años en Francia, porque la Unión Europea se le mete en la cabeza que en Francia hay demasiados municipios, porque debe haber como 36.000, entre 35.000 y 37.000 municipios, y entonces lo están agrupando, ¿no? Y yo estoy en contra porque, bueno, porque los resultados no son buenos. Los resultados no son buenos. El servicio que ofrece el alcalde de cada municipio pierde en calidad. Pierde en calidad porque se tiene que ocupar ahora el alcalde de un mayor área, ¿no? Y eso hace que la cercanía del alcalde con sus votantes, bueno, con sus conciudadanos, haya empeorado, ¿no? Y aparte que, bueno, que yo os voy a dar un ejemplo y con esto ya termino porque este vídeo se ha hecho incluso más largo que el vídeo que había intentado hacer ayer, pero bueno, por lo menos se ha hecho de forma más seria, me parece a mí, y yendo más al grano. Mira, voy a compartir una cosa que me parece importante. Mira, yo nací en este municipio. Bueno, en esta comuna, porque es que los municipios muy pequeños en Francia se llaman comunas. Yo nací en eso, en Le Chenet, y ahora por una fusión de comunas se llama Le Chenet-Rocancourt. Pues a mí no me apetece que el sitio donde yo he nacido cambie de nombre. Cambie de nombre, o sea, que deje de ser lo que ha sido. Que en lugar de ser la comuna donde yo nací, el municipio donde yo nací, que ahora sea otra cosa más grande. Pues a lo mejor no me apetece. Porque aparte, esas cosas las hacen sin consultar a la gente. Y luego no, o sea, no redunda en un ahorro de costes, sino al contrario. Es como cuando hicieron en 2015 las fusiones de regiones, que eran las grandes regiones, también por petición de la Comisión Europea, alegando que eso iba a reducir costes y ocurrió lo contrario. O sea, por varias razones, pero una razón es que, por ejemplo, ahora los consejeros regionales tienen que hacer desplazamientos más grandes en coches cuyos gastos son financiados por la región, ¿vale? Y pues al haber mayores distancias, mayores recorridos, pues los costes son mayores, ¿no? En fin, que poco más que añadir. Entonces, bueno, en fin. Entonces, volvemos a la navaja de Occam. Vamos a ver. Aquí hay dos explicaciones. Está lo que creo yo, que es que simplemente han tenido que rectificar sus posiciones.
¿Será eso para siempre? Pues espero que sí, porque si fuera así sería algo muy positivo para España, creo. Bueno, será positivo para el centro obrero, será positivo para todos los demás, que somos de izquierdas en este país y estamos en contra de los separatismos, sería positivo. Será positivo para el país, desde luego. Que me voy para las ramas. Entonces, está una explicación de lo que ha pasado, porque algo ha pasado. Eso está claro. Que antes decían una cosa, en su página web siguen diciendo una cosa y ahora sacan unos documentos políticos que dicen cosas totalmente incompatibles. Totalmente incompatibles. Por cierto, una cosa que me he olvidado mencionar, que dicen, los vascos o los catalanes no son ni más ni menos que los extremeños o los murcianos. Las relaciones entre las diferentes regiones deben ser en igualdad con las mismas condiciones para todos. Eso también contradice, pero frontalmente, lo afirmado anteriormente por Roberto Vaquero, que decía que Cataluña es una nación, que País Vasco es una nación, que Galicia es una nación. Ahora dicen regiones. ¿Qué ha pasado? Bueno, y de hecho, si dicen regiones, entonces es que ya no aplica entonces el derecho de autodeterminación, perdona. El derecho de autodeterminación de las naciones, del cual habla Lenin en un libro, es para las naciones que define Stalin en el marxismo y en la cuestión nacional. Pero no se aplica para regiones. Es más, incluso a nivel de derecho internacional se habla de derecho de las naciones a la autodeterminación. Es decir, que un Estado solo puede reconocer a otro Estado, no puede reconocer a una región que se proclama independiente. Para que se proclame independiente tiene que ser reconocido primero por el propio Estado en el cual está inserta esta región. Entonces, nada, quería comentar esto porque se me había olvidado, que me parecía muy importante. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. Tenemos dos explicaciones. Una es que simplemente han tenido que rectificar, que no porque Roberto Vaquero necesariamente haya cambiado de opinión, ahora lo explico, pero han tenido que rectificar. Y otros que son gente bueno, de la cual también me fío bastante, que han estado en el centro obrero y saben cómo funciona dentro, que me dicen, no, es en realidad no han abandonado el derecho de autodeterminación, que están ocultando sus verdaderos propósitos, están engañando a la gente. Es un... Más que una estrategia, es un tacticismo, ¿no? Vale. O sea, que no cambiarían de estrategia, sino que es un tacticismo, es un método, es un movimiento táctico para ganarse a gente, ¿no? De una forma que sería bastante repugnante si fuera cierto, ¿no? Bueno, yo, aplicando la navaja de Occam, yo debo decir que, primero, si fuera cierto lo que dicen, esta gente que me dice que Roberto Vaquero en realidad bueno, Roberto Vaquero, el centro obrero en realidad está ocultando sus veros propósitos, es que eso plantea más interrogantes, porque es que, porque primero, ¿a dónde les lleva eso? ¿Eso a dónde les lleva? Es decir, afirmar dos cosas contradictorias al mismo tiempo públicamente no puede llevar a nada bueno. Luego es que me parece muy retorcido, o sea, no sé, no es propio de ese partido. O sea, el PMRC, el Frente Obrero son partidos que se han caracterizado por hablar claro. Otra cosa es que se equivoquen, que se equivoquen casi siempre, sí. Pero hasta ahora siempre han hablado muy claro. Entonces, ahora pretenderían engañar a la gente, que aparte si es así, serían muy cantosos, que se vería, o sea, si es que se vería a la legua y perderían en credibilidad muchísimo. En fin, que es que me parece me parece además demasiado perverso, maquiavélico, no sé, es que... Y aparte es que, no, bueno, maquiavélico en la intención, pero luego es que no va a funcionar. Es que no va a funcionar, si es así. O sea, ¿qué van a hacer? Luego dentro de 5 años van a decir, pero en realidad siempre defendimos el derecho de autodeterminación, entonces ahora que hemos tomado el poder, pues, si suponiendo que tomen el poder, vamos a aplicar el derecho de autodeterminación para
para Cataluña, País Vasco, Galicia, etcétera. Pero claro, una cosa que he aprendido de la política en estos últimos años es que si tú quieres aplicar una medida política, tienes que tener la legitimidad para poder hacerlo. Y si anteriormente has dicho lo contrario, o sea, exactamente lo contrario, que es lo que está pasando ahora, pues, es decir, que no es tan fácil, ¿eh? O sea, entonces, yo, pues aplicando la navaja de Occam, yo, pues tiendo a pensar que lo que ha pasado se debe a algo, o sea, tiene una explicación más sencilla. Lo que ha pasado es que podría pasar que Roberto Vaquero ha cambiado de opinión. Pero claro, eso supondría tener que reconocer que Armesía tenía razón y eso, que Roberto Vaquero ver que lo reconozca, bueno, podría pasar que haya cambiado de opinión, pero nunca jamás reconozca que Armesía tenía razón. Eso puede pasar, sí. Y yo creo que Roberto Vaquero diciendo nos hemos equivocado, hemos rectificado, aunque explícitamente no le dé la razón a Armesía, supondría darle la razón a Armesía. Entonces yo no, si no, es decir, haya cambiado de opinión o no sobre el derecho de autodeterminación, yo no veo como, o sea, no me imagino a Roberto Vaquero reconociéndolo públicamente. Entonces eso es relevante. Yo lo que creo que como mínimo ha pasado es que, pues nada, que Roberto Vaquero en el Congreso del Frente Obrero, o por lo menos la ponencia que defendió el derecho de autodeterminación, pues lo defendió, se sometió a votación y la gente intervino, tomó la palabra para opinar en contra, supongo, o a favor, luego se votó, la gente votó en contra. La gente votó en contra, entonces se tuvieron que hacer una modificación de los documentos. Porque no dice Roberto Vaquero que el Frente Obrero es una cosa y el PMRC es otra. Pues, oye, pues al final va a ser verdad. Al final va a ser verdad que el RC es comunista y que el Frente Obrero no es comunista. Y por tanto, como no es comunista, no defiende el derecho de autodeterminación defendido por la tradición leninista. Pues al final va a ser verdad que RC es una cosa y que el Frente Obrero es otra cosa. Y que no es comunista. Pues claro, es decir, al final va a ser verdad lo que decía Roberto Vaquero. Que Roberto Vaquero siempre decía, que nosotros queremos llegar a cuando hacemos campañas de recogidas de alimentos o de reparto de alimentos y cuando vamos a una huelga en el aeropuerto del Prat, queremos llegar a la gente normal. Pues también me encaja. Si es verdad que Roberto Vaquero ha conseguido llegar a gente normal y los ha hecho organizarse en el Frente Obrero, pues me parece lógico que la gente normal no defienda el derecho de autodeterminación. Es que me parece perfectamente posible que Vaquero haya querido defender algo en el Congreso, que no creo que haya cambiado de opinión él personalmente, pero la gente ha votado en contra y la gente de RC se han tenido que rendir ante la decisión soberana del Congreso, mayoritaria, democrática. Vamos, es lo que creo que haya pasado. Porque si no, es que no hay otra explicación. Sí, la otra explicación es la otra, pero es que es más enrevesada, retorcida. En fin, que me he extendido mucho esta vez, pero bueno, creo que ser exhaustivo siempre es bueno. Había mucho que comentar. Es verdad que la gente en YouTube prefiere los vídeos cortos que vídeos largos, pero bueno, confío en que habrá gente que le guste ver este vídeo entero. Si no, si creéis que es muy importante que haga vídeos más cortos, pues señaladme en los comentarios. Poco más que añadir. Ya he dicho lo que opinaba sobre lo que ha pasado en ese congreso.
posiblemente Roberto Vaquero no ha cambiado de opinión él personalmente, pero el Frente Obrero, o sea, el Congreso Frente Obrero ha dado como documento, o sea, como resultado un documento político que contradice totalmente, flagrantemente, lo afirmado anteriormente por Roberto Vaquero. En tal caso, lo mínimo es que yo creo que deberían actualizar la página web, y si no quieren hacerlo, entonces es que tienen que dar una explicación. Y poco más. Nada, recordad que este sábado día 12, hago otro directo que también va a ser un poco largo, porque voy a hablar de un tema sobre el cual no se ha hablado lo suficiente, que es la responsabilidad que tiene Izquierda Unida y sobre todo Julio Anguita en la situación en la cual se encuentra el movimiento soberanista en España, que es, es que no existe. El movimiento soberanista en España no existe, y en eso Izquierda Unida tiene gran parte de responsabilidad. Y el domingo día 13 a las 6 tenemos directo con la compañera Nieves, @HispanicWitch2 en Twitter, que nos va a hablar sobre la desintegración de Yugoslavia y la posterior intervención de la OTAN en la guerra del Kosovo de 1999. Sin más, pues me despido y hasta la próxima.